solo posible, solo creo, Señor, creo, Señor, creo, Señor, todo es posible, creo, Señor. Señor y Padre Celestial, Dios mío, en esta mañana estamos este pequeñito pueblo reunidos, Señor, y hemos venido aquí a reunirnos, Señor, porque creemos con todo nuestro corazón que tú en esta mañana puedes abrir, Señor, tu palabra, Señor, puedes hablar lo que necesitamos, puedes, Dios mío, Señor, mirar la condición de nuestras vidas, puedes venir, Señor, a arreglar, acondicionar, Padre, y elevarnos por encima de todas las cosas, Señor. Así que en esta mañana, mira, Señor, la necesidad de tu pueblo. Padre, Señor, mira a este indigno siervo, Señor, te ruego que por amor a tu pueblo tú puedas utilizarme como instrumento en tus manos. Y que en esta mañana, Padre, aquellos que nos hemos acercado a escuchar de nuestras teofanías, Señor, a escuchar de tu preciosa palabra, que seas tú, Padre, impartiendo ese alimento y esa vida eterna por medio de tu palabra, Señor. Así que gracias te damos y encomendamos todas las cosas en tus manos. Amén y amén. Y el pueblo dice, amén. El pueblo dice, amén. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. La verdad que muy agradecidos con el Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Amén. Muy contento de verlos a cada uno de ustedes en esta mañana. Amén. Y la verdad que una grata sorpresa, porque esta mañana a las 9 de la mañana me llamaba el hermano José. Y me decía, hermano, tengo que salir corriendo para casa porque han saltado las alarmas y la cámara ha dejado de grabar. Entonces no sé si es que han entrado a robar o no sé qué es lo que ha pasado. Digo, bueno, hermano, marcha, claro. Digo, vamos a estar orando. Y he estado orando y yo le he dicho, a mi corazón ha bajado, digo, voy a escribirle. Digo, José, comprueba a ver otra vez, a ver si funcionan las cámaras. ¿Ha comprobado? No, hermano, no funcionan. Digo, bueno, pues marcha. Y cuando le he visto entrar por la puerta me ha dicho, hermano, cuando estaba pasando por la Joyosa, se han arreglado las cámaras. Digo, ¡amén! Y estoy muy contento de verlo acá, como no a cada uno de ustedes, amén. A mi hermana Mila, que llevaba unos días sin poder venir, contento de poder verlo otra vez. A la hermana Jennifer, cada uno de ustedes, que el Señor Jesucristo les bendiga, amén. Estamos agradecidos con el Señor por todo lo que hace. Ayer fue un día maravilloso. A aquellos que no pudieron venir los echamos de menos, de verdad. Les echamos en falta a cada uno de ustedes que no pudieron venir, pero fue un día muy bueno donde pudimos reír, pudimos disfrutar, comimos maravillosamente. Amén. Tuvo en su corazón que el Señor lo bendiga y lo prospere a este precioso matrimonio, nuestro hermano David y nuestra hermana María, el poder convidarnos, también nuestro hermano Julio, nuestra hermana Sharon, que nos estuvieron convidando, cada uno de los que estuvieron ahí aportando. Amén. Pero estaba tan bueno ese, ¿cómo se llama, hermano? Ese gallo pinto, mi hermano. Estaba tan bueno, amén. Disfrutemos mucho cada uno de los que pudimos ir, paseemos, disfrutemos de la naturaleza, hermano. Me hicieron subir una montaña que casi me cuesta la vida. Amén. Pero la subimos. Y la verdad que disfrutemos mucho. Yo cuando, ayer o esta mañana ha sido pensando en la subida de la montaña, yo dije, Dios mío, si casi me cuesta la vida a mí el subir la montaña. Y yo iba sin nada en las manos. ¿Cuánto te costaría a ti subir ese Golgotá? Amén. Con la cruz a tus espaldas y siendo azotado, latigado. Amén. Digo, Dios mío, a veces no tenemos en cuenta el sacrificio que Él hizo. Amén. Porque ciertamente, hermanito, es que era una montaña que engaña. Porque a los primeritos los escalones eran pequeñitos. Pero cuando ya no había marcha atrás,
los escalones eran bien grandes, amén. Y uno casi tenía que hacer puenting para poder subir los escalones. Pero la subimos, amén. Y disfrutemos mucho, estuvimos cantando alabanzas, que ¿lo digo o no lo digo? Nos estuvo cantando alabanzas nuestra hermanita María, nuestra hermanita Dariela, que cantan muy maravillosamente, amén. Estuvimos luego predicando un poquito la palabra, toquemos el tema agradando a Dios durante 20 minutitos, luego seguimos cantando alabanzas, muy bueno. Disfrutemos mucho con cada uno de los que pudieron venir y la verdad que nuestro corazón estaba alegre, pero a la vez triste por los que no pudieron venir. Así que para la próxima, bueno, si Dios quiere, para la próxima ya será un día maravilloso y estaremos todos porque ya serán los bautizos. Dios mediante vamos a estar bautizando a nuestra hermanita Ana, nuestro hermanito David, nuestra hermanita María y todo aquel que se quiera animar, pues también se podrá bautizar. Amén. Y ya allí será, dice que la gloria postrera es mayor que la primera. Amén. Si ayer disfrutamos, ese día disfrutaremos más. Así que bueno, en esta mañana he dado los reportes, que el Señor Jesucristo le bendiga. Miren, tengo un tema que yo le he titulado de eternidad a eternidad. Amén. Y es un tema que va un poquito más profundo en la enseñanza, amén, pero también vamos a intentar ir repartiendo el alimento conforme el Señor nos vaya ayudando, amén. Así que vamos a tomar la escritura, Génesis 1:1, son dos escrituras bases que la conocemos de memoria. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Esas son las dos escrituras bases. Las dos nos hablan del principio, amén. Así que hemos hablado ya, vamos a tomar asiento, amén. Aleluya. Estamos muy contentos, echamos de menos hoy a nuestro hermano Wilson, nuestra hermana Natalia, amén. Me han llamado y se me ha olvidado, acuérdense que al final del culto haremos, me ha llamado y me ha dicho que la hermana no ha venido porque la hermana Natalia se estaba encontrando mal. Así que después del culto, después de que terminemos de la prédica, oraremos por ella. Amén. Pero bien, de eternidad a eternidad. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aunque la Biblia nos habla de un principio, amén. Génesis 1:1 nos habla de un principio. ¿Es así? Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba, y Dios tuvo que venir y ordenarla, y luego separó las aguas de las aguas, y luego sacó lo seco, y luego trajo vida viviente. Lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero ese es el principio del cual Moisés nos habla. Porque no hay que olvidar que los 5 primeros libros, amén, son escritos por Moisés, lo cual se conoce como, ¿me lo dicen? El Pentateuco, amén. Pentateuco. ¿Qué eso quiere decir? Penta viene de 5, amén. Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, Moisés escribió el Pentateuco y allá en Génesis, él escribió lo que el Señor le mostró, amén. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios era la luz, y Dios estaba sobre la faz de las aguas. Pero antes de ese principio había una eternidad. Porque esto habla de un principio, pero había una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces, el hombre a veces no puede concebir la idea de que algo existiese antes de que todo existiese. A veces como que nuestra mente no nos da, ¿verdad? Y nos creemos que todo comenzó en el Edén, pero no todo comenzó en el Edén. Todo vino de una eternidad. Porque si algo tiene principio, no es eterno. Porque una de las cualidades de la eternidad es que no tiene ni principio, ni tiene fin. ¿Es así? Si tuviera principio, tendría que tener fin. Entonces, esto nos está hablando del principio de la creación de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero había un ser que ya existía antes de que todo existiese. Nos dice Salmos 92, antes que naciesen los montes, o sea, antes de lo que Moisés nos narró, y formasen la tierra y el mundo,
desde el siglo hasta el siglo. ¿Qué dice? Tú eres Dios. O sea, antes de que Moisés pudiera ver, o sea, lo que Moisés vio fue cómo Dios formó la tierra, cómo fue ordenando todas las cosas, cómo Él fue colocando al hombre allá, amén, eso es lo que vio. Pero dice la Escritura en Salmos, dice David, antes de que Moisés viera eso, tú ya eras Dios. Tú ya estabas, tú ya existías, amén. Y dice Hebreos 7:3, me estoy quedando afónico. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Nos está hablando esta escritura de Melquisedec, rey de Salem. ¿Es así? Y él dice, ¿quién era este rey de Salem? Salem es Jerusalén. ¿Y quién es el rey de Jerusalén? ¿Quién va a reinar en Jerusalén? Hay un trono, hay un trono que es de David. Y en ese trono se tiene que sentar el heredero de David. ¿Quién es ese heredero de David? Jesucristo. Y dice la escritura que este rey de Salem era un hombre que no tenía ni principio, ni fin de días, ni tenía padre, ni tenía madre, ni tenía genealogía, sino que él ya era desde antes de que hubiera nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Miren, les digo algo y si no lo entienden luego lo explico, ¿vale? Pero miren, este Melquisedec era sacerdote, ¿es así? Y quiero que puedan entenderlo. Ahí estaba, que luego lo desarrollaremos. Elohim, Dios, Él condesciende y se crea un cuerpo teofánico, lo cual es lo que nosotros conocemos como la teofanía de Dios, que es Jesucristo. No hay más. Amén. Ahora, Jesucristo a su vez es el Cordero de Dios. ¿Es así? Pero para que un sacrificio, es que es tan perfecto, hermano, para que un sacrificio pueda ser efectuado, tiene que hacerlo un sacerdote. Entonces, ¿cómo dice la Escritura que Él fue sacrificado antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? Porque Él, a la vez de que era el Cordero, también era ese Melquisedec sacerdote que pudo sacrificar el Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces, nos habla de que había una eternidad. Amén. ¿Lo están captando hasta ahora? Nos hablan de que el mundo no comenzó aquí en Génesis 1:1. Amén. Nos está hablando de que antes de Génesis 1:1 ya había un ser eterno que gobernaba sobre todas las cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice el mensajero. Dice, tú eres el gran todopoderoso, el todo suficiente, el eterno Jehová. Antes de que hubiese un mundo, antes de que hubiese un átomo o una molécula, tú eras Dios. Y cuando no haya nada más, no haya moléculas o átomos, tú todavía serás Dios. Tú eres de eternidad a eternidad. Tú eres Dios. Dios no tuvo principio y no puede tener fin. Y dice, la palabra Génesis quiere decir principio. Toda secta que tengamos en la faz de la tierra hoy tuvo que comenzar en Génesis. ¿Es así? Toda religión, toda secta, todo comenzó en Génesis. Porque es el principio de la creación de todo. Lo desarrollamos un poquito para que puedan entenderlo. ¿Por qué dice eso el mensajero? Porque miren, Génesis 1:1. Dios crea la tierra. Amén. Génesis 2. Dios crea al hombre. ¿Es así? Génesis 3. El hombre cae. ¿Es así? Génesis 4. Las dos simientes. Amén. Las dos simientes vienen a manifestación. Caín y Abel. ¿Es así? Y a partir de allí, amén, se viene desarrollando las dos simientes. ¿Cuánto dicen amén? Tanto Caín como Abel se van desarrollando. Abel muere y levanta a Dios un sustituto, el cual es Set. Amén. Y por ahí vienen las dos. Entonces dice, todo comenzó allá. ¿Por qué? Porque la simiente de Caín, como se acuerdan de lo que hablamos, era una simiente científica. Y empezaron a crear, a avanzar sobre la ciencia. Amén. Y ahí lo vemos en Babilonia. Amén. Se levanta un hombre, el cual es Nimrod, que era un hombre bueno en la caza. Era bueno, que viene directamente de la simiente de Caín. Inteligente, un hombre que, ¿cómo solemos decir? De los pies a la cabeza. Amén. Y él,
como el mundo había sido destruido por agua, él dice, bueno, vamos a crearnos nuestra propia religión. Creemos una torre, amén, unámonos todos. ¿No es eso lo que quiere hacer la Gran Ramera? ¿Qué quiere hacer? Unir a todos bajo una sola creencia. ¿No es eso el Concilio Mundial de Iglesias? ¿El Concilio Ecuménico que ya viene? ¿Que de dónde viene eso? ¿Viene de ahora? ¿Viene de acá? ¿Viene de Génesis? Amén. Y Nimrod dijo, unámonos todos y creemos una torre tan alta que podamos llegar a Dios. Y si Dios destruye otra vez el mundo por agua, no nos va a hacer nada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo están captando? Yo sé que es un tema muy profundo de enseñanza, pero vamos a intentar ir avanzando. Amén. Entonces, toda religión, todo lo que hoy existe, viene desde Génesis. Amén. Si hay confusión, viene desde Génesis. Y si hay una palabra verdadera, también viene desde Génesis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Ese es el comienzo, o como se conoce de otra manera, el capítulo semilla, amén, de la Biblia, donde se originó el principio. Más allá, antes de que existiera una estrella en el cielo y antes de que hubiese una luz en los cielos, hasta allí es donde puede llegar nuestro conocimiento. Dios ya estaba allí. En todo aquel gran espacio de eternidad a eternidad, Dios estaba situado más allá de la eternidad. O sea, esto es el principio de lo que nosotros conocemos. Pero más allá, ya estaba Dios. Amén. Ya había una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y les digo una cosa, venga, ahora sí que los voy a animar. ¿Saben que usted estaba allí? ¿Cómo, hermano Michael? ¿Usted estaba allí? ¿No dice que nosotros ya estábamos antes de la fundación del mundo? Amén. Entonces, si Génesis habla de la fundación del mundo y la Biblia me está diciendo que yo ya era antes de la fundación del mundo, es que yo ya era eterno. Por eso mi mensaje le he titulado de eternidad a eternidad. Amén. Yo ya era eterno. ¿Cómo era eterno yo? Mire, me gusta esta escritura, porque es como una enseñanza que Dios le da a Job. Dice, mire, le pregunta Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¡estaba yo allí! ¡Amén! Las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios se regocijaban. Ese soy yo, usted es ese. Amén. Y me gusta porque es como Job. Mire. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Y es muy interesante porque Job, él sabe que es un hombre íntegro. Amén. Pero le viene todas esas pruebas y tribulaciones porque ustedes saben la historia. El Señor estaba alardeando de Job. Ahí hay una escena donde viene Satanás a la presencia del Señor y le pregunta al Señor, ¿de dónde vienes? De sojuzgar la tierra. Y el Señor le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Te has considerado a mi siervo Job? Con ese no has podido, ¿eh? No me imagino así. Amén. Es como un padre cuando alardea de su hijo. Amén. Con ese no has podido. Y ahí estaba Satanás. ¿Cómo voy a poder con él? Si lo tienes cubierto de todo. Y le das prosperidad, y le das sabiduría, y le das de todo. Si hasta los reyes vienen a pedirle consejo de todo lo que tú le has dado. Pero déjame que lo toque. Y el Señor estaba tan seguro de Job que le dijo, anda, haz con él todo lo que quieras, menos no toques su vida. Amén. Pero haz con él todo lo que quieras. Y ahí, hermano, mire, le quita a los hijos, le quita al ganado, le quita la hacienda, le quita todos los siervos, le quita todo lo que podía ser quitado, y no eso, sino que le da también unas llagas, una lepra,
que él mismo se tenía que sentar en cenizas y rascarse con una teja. Y hasta su propia mujer le dijo, pero Job, ¿aún estás así? Hombre, maldice ya a tu Dios y muérete. Y Job le dijo, como una mujer fatua, como una cualquiera has hablado tú. Amén. Desnudo vino al mundo y desnudo miré. Pero resulta que vienen sus amigos y empiezan a decirle a Job, Job, que vas muy de justito, vas de justo, algo has hecho. Y Job se defiende, no, vive el Señor, que yo soy íntegro, que no he hecho nada, que no hay nada que me acuse. Y si algo he hecho, yo he procurado de ofrecer sacrificio todos los días al Señor para cubrir mis faltas. Amén. Job, algo tienes oculto, tú no me puedes engañar a mí, Job, porque es mentira este castigo de Dios. No puede venir a no ser que Dios esté castigando por algo que tú has hecho, que yo no he hecho nada. Amén. Que yo estoy perfecto, que yo estoy seguro de que todo está bien. Y llega un momento en el que Job se frustra tanto que dice, Señor, amén, pero no ves que hasta mis amigos me injurian. Yo soy padre, Señor. Y si algo le hacen a mis hijos, yo los defiendo. ¿Cómo no me defiendes tú? Amén. Como queriendo hacerle entender a Dios algo. Por eso Dios le dice, pero Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Amén. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse bases a la tierra? Pero Job, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Me quieres enseñar tú a mí? Que yo sé lo que estoy haciendo. Y antes de la fundación del mundo yo ya sabía lo que estaba haciendo. Y yo sé quién eres tú, por supuesto, pero tranquilo, que tú estás en mis manos. Porque cuando yo fundaba la tierra, hermano, me encanta esto. Cuando yo fundaba la tierra y las estrellas del alba alababan, ¡tú te regocijabas allí! ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Que tú eres eterno, Job! Me encanta eso. ¿Qué te preocupas tanto? Que tú eres eterno, que estabas allí en mi mente antes de que hubiera un mundo. ¡Aleluya! ¡Amén! Por eso cuando Job sale de esa experiencia donde Dios se mueve y le habla en medio de un remolino, él dice, decidme ahora todo lo que queráis, porque yo sé que aún deshecha esta mi carne. Con estos ojos yo he de ver a mi Redentor. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? Porque yo sé que ya soy eterno. Salí de eternidad y voy a eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces nosotros ya éramos eternos. Estábamos en la mente de Dios acá. Entonces, al estar en la mente de Dios, ya éramos eternos. Dios viene y ya nos expresa. Entonces ya somos un pensamiento expresado. Y un pensamiento expresado es eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Aleluya. Amén. Miren, vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo lo terminamos hoy, si no la semana que viene. Saben que Dios tiene múltiples formas. Dios es un Dios multiforme. Lo explico esto. Miren, Él tiene una multiforme sabiduría. Lo dice la Escritura. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Y Dios tiene una multiforme gracia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios es un Dios multiforme. ¿Qué quiere decir multiforme? Que Él se puede adaptar a lo que Él quiera. Y si vamos a la eternidad, lo podemos entender. Miren, lo primero que tenemos es que Él allá, antes de que hubiera nada, Él era Elohim. ¿Es así? Amén. La palabra Elohim aparece por primera vez en el primer versículo de la Biblia, el primero que hemos leído. Acá en la Reina Valera
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Pero los manuscritos las Biblias más antiguas dice Elohim. Nosotros tenemos la Reina Valera 60, pero el manuscrito de Moisés pone Elohim. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Amén. Luego más adelante lo desarrollaremos. ¿Por qué? Nosotros decimos, acá en estas nuevas versiones dice Dios, porque Dios es como lo que conocemos, pero para que Él fuera Dios acá en el principio, ¿qué significa la palabra Dios? Objeto de adoración. Y si Él estaba aquí solo, siendo el autoexistente, ¿quién lo adoraba? No había ángeles, no había nada, Entonces, no puede ser Dios porque no hay nadie quien lo adore. Entonces, Él era Elohim en el principio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo están entendiendo? Amén. Y fíjese, Elohim significa el que existe por sí mismo. Por eso Hebreos dice que no tenía ni padre, ni tenía madre, ni tenía genealogía, ni principio, ni fin de días, porque Él existe por sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? No tuvo necesidad de ser creado por nadie, Él simplemente es eterno. A veces nos cuesta entender eso, ¿verdad? Pero Él es eterno. Amén. Dice el mensajero, cuando Dios en la Biblia, la palabra en Génesis 1 dice, en el principio Dios, toma ese nombre, Dios en hebreo, y vea lo que significa, se deletrea el Elah, Elohim, que significa el autosuficiente, el todosuficiente, el fuerte. No había nada anterior a eso, no había aire, no había estrellas, no había humedad, no había atmósfera, no había átomos, no había moléculas, no había anterior a eso, era Dios, el eterno. Era Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces, Él, acá, tenía unos atributos. ¿Es así? Él era un redentor. Él era un sanador. Él era un salvador. Amén. Él tenía atributos. Pero claro, si Él está aquí solo, ¿a quién salva? ¿A quién redime? ¿A quién sana? Entonces, Él empieza a crear. ¿Amén? Él empieza a crear. Y Él condesciende un poquito y crea un cuerpo teofánico para Él, el cual es el Logos. Esa es la palabra griega que se usa, el Logos. Ustedes han leído la Escritura cuando dice, cuando crea al hombre, dice, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza. Pero ¿a qué imagen y semejanza? Porque el Elohim no tiene forma. Era una luz que todo lo cubría. ¿A qué imagen y semejanza? A la imagen del Logos, que era un hombre espíritu. Por eso, usted, ¿sabe cómo lo puede ver eso? En la creación, mire. Si uno lee Génesis, parece como que Dios ha creado dos veces al hombre. Pero no es así. Génesis 1:26, mire. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ahora si nos vamos Dios es un Dios espíritu, por eso tengo esta escritura aquí en medio, ¿ves? Dice, Dios es, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Entonces, Dios es un hombre espíritu, un cuerpo teofánico, como queramos decirlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Teofánico. Sé que es mucha información, pero espero que lo puedan ir captando. Amén. Entonces, el Dios es un Dios espíritu. Por eso creó al hombre espíritu. Por eso si vamos a Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, lo creó dos veces. A ver si se pueden notar la diferencia entre los dos versículos. Miren, en la primera que dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, y aquí en el 27, ¿qué dice? Creó.
creó. Aquí creó. Y en Génesis 2:7, ¿qué dice? Formó. ¿Ves dónde está la diferencia? Acá creó al hombre espíritu, conforme a la imagen de Dios. Pero viendo que el hombre necesitaba un cuerpo para poder tener contacto con estas dimensiones, él no creó al hombre otra vez. Forma un cuerpo para que el hombre pueda habitar con la creación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Pero el hombre era un hombre espíritu. Aleluya. Miren, leemos una cita y seguimos avanzando. Miren, cuando el Logos salió de Dios, el cual era Dios saliendo de esa gran fuente para entrar en un cuerpo en la forma de un hombre, e hizo el Logos, lo cual nosotros llamamos teofanía. Dice, ahora, cuando estas grandes luces salieron, o grandes rayos del Espíritu, amor, paz, eso es todo lo que había allí. Que no había sufrimiento, no había odio, ni malicia, no podía provenir de esa fuente. Ese era Jehová Dios. Y ahora, como los teólogos lo llaman, una teofanía salió de eso, lo cual era llamado en la Escritura el Logos que salió de Dios. Es difícil de explicar, pero es una parte de Dios. Amén. Es Dios condescendiendo. Amén. Bajándose un poquito para poder empezar a crear. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Amén. Después de que Él condesciende, ya sí que se convierte en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para ser Dios tenía que tener a alguien que lo adore. ¿Es así? Entonces Él empieza a crear ángeles, Él empieza a crear querubines, Él empieza a crear toda la clase de jerarquías allá en el cielo para tener la adoración y tener todo en orden. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Aleluya. Amén. La palabra Dios significa objeto de adoración. Entonces Él necesitaba a alguien que la adorase. Amén. Y ahí estábamos nosotros. Hemos leído en Job. ¿Lo leemos otra vez? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, aquí estábamos nosotros ya. Amén. Todos los hijos de Dios. ¿Éramos eternos? Entonces, si éramos eternos, tenemos que volver a la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Dice, ahora ya en la parte de atrás de la mente de Dios había algo que estaba procurando e iba a lograr. Él tenía un motivo en hacerlo y era con el fin de él mismo expresarse. Porque al principio ni siquiera había una luna, una estrella, un átomo, una molécula, nada. Él era Dios, pero él no era exactamente Dios en ese tiempo porque Dios es un objeto de adoración y no había nada para adorarlo a él. Amén. Él no era Dios para comenzar porque Dios es un objeto de adoración y él creó a los ángeles para poder ser Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y entonces él, después de que crea toda la adoración aquí con los ángeles, querubines y jerarquía en el cielo, entonces ahora dice, ahora sí nos vamos. Génesis 1. Y estaba la tierra desordenada y vacía. Pero ven cómo había una eternidad antes del principio. A ver, ¿has visto? O sea, antes del principio, fíjese que antes de Génesis 1 estaba Elohim, condescendió y fue el Logos. Después él tuvo que crear una jerarquía angelical para poder ser Dios. Amén. Y luego ya a partir de ahí dice, ahora sí, Moisés, ahora escribe esto. En el principio, él creó los cielos y la tierra. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Él creó los cielos y la tierra y empieza a crear, y empieza a crear, y empieza a crear, y empieza a crear. Y ya lo último de la creación somos nosotros. Y dice, bueno, allá ahí en el Edén he puesto un árbol, he puesto un jardín. Amén. Y voy a meter ahí a los hijos, que es la cúspide
de la creación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y Él se convierte, mire, al crear ese jardín y al crear a sus hijos, se convierte en el tetragamatrón, que nosotros lo conocemos como Jehová, pero es YHW. Amén. Amén. Yahweh, eso es, que nosotros conocemos como Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? A Dios le gustaba descender en el frescor de la tarde, amén, y hablar con su creación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Sabe lo que significa la palabra Jehová? ¿Alguien me lo dice? Aquel que habita con su familia. Amén. Eso es lo que significa la palabra Yahvé, Jehová, el tetragamatrón. Significa aquel que habita con su familia. ¿Cuántos dicen amén? Mientras él era Elohim, no podía mostrar sus atributos. Él tenía que tener una creación para mostrar sus atributos. Ahora, la gente puede decir, pero eso está mal por parte de Dios. O sea, que Él ha permitido la caída para Él mostrar sus atributos. No. Él como Dios crea y Él quiere habitar con su familia. El plan original no era esto. Amén. Pero Él como sabía, porque Él, mire, ¿qué padre de familia cuando va a tener hijos no primero medita? Amén. Una persona con 2 dedos de frente, sabemos que hay muchos locos por ahí en el mundo que no tienen ni para una barra pan para ellos y quieren tener hijos. Amén. Pero una persona con 2 dedos de frente habla con su esposita y dice, cariño, yo creo que la economía nos va bien. Tenemos un hogar adecuado y tenemos suficiente estabilidad para poder tener hijos. ¿No es así? Y uno dice, tengamos hijos porque aún así vengan los problemas, nosotros podemos solventarnos porque en nosotros está la capacidad de solventar los problemas. Y eso fue lo que hizo Dios. Él creó, hizo ese jardín en el Edén y Él dijo, aún así, Luzbel, venga y quiere tirar por tierra la creación, en mí está el atributo de Redentor, en mí está el atributo de Sanador, en mí está el atributo de Salvador, y así Él lo quiere tirar, yo lo recuperaré de nuevo y lo llevaré a la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Por eso a Él le gusta habitar con su familia. Amén. Mire Génesis 3, 8, 9. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. O sea que Dios bajaba a la frescura de la tarde para hablar con Adán. Yo me imagino, vamos a divagar en la mente, ¿les parece? Me imagino todas las tardecitas en el frescor, que bajaba Dios. ¿Y qué tal Adán? Pues mira, padre, a este animalito le he puesto tortuga. ¡Oh! Muy interesante ese nombre, me gusta. Y a este otro animalito le he puesto león. ¡Ah! Me gusta ese animal. Más adelante yo creo que me identificaré con él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y hablaban y conversaban. ¿Cuántos dicen amén? Como un padre conversa con su hijo. Y el fatídico momento en el que Adán cae, Dios le dice, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaba. Dios sabía dónde estaba. Dios le estaba diciendo, Adán, ¿qué has hecho? Porque yo te dejé en una posición como hijo y señor de la tierra. Y tú has caído de tu posición. ¿Dónde estás? Amén. ¿Dónde estás? Porque yo te dejé en una posición y tú has caído de tu posición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces, a Él le gusta habitar con su familia. Él bajaba al frescor de la tarde. Amén. Dice el mensajero, porque Él es el Padre Dios y Él hizo al hombre un Dios aficionado. Amén. Así que Él ya no es autoexistente. Él existe con su familia. Elohim. Ahora, Él es Jehová. Jehová
significando el que existe con su familia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Aleluya. Mire, la primera vez que Dios se ha dado a conocer con ese nombre fue cuando Él decidió rescatar a su pueblo para habitar con Él. Porque eso es lo que es Jehová. Leemos Éxodo 3:15 y dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. ¿Quién? Jehová. Es la primera vez que sale en esta forma la palabra Jehová. Amén. Dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y ahora dígame una cosa, siendo el Jehová, y dice, el Jehová, Dios ha escuchado vuestro clamor. ¿No habitó él con Israel como un padre habita con su familia? Los sacó de Egipto. Los acompañó en el desierto como una columna de fuego y como una columna de nube. O sea, él era un padre que habitaba con su familia. Y cuando cruzan el mar y van en el desierto, le dice a Moisés, constrúyame un tabernáculo. Y allá estaré yo. Y la columna de fuego estaba en el lugar santísimo. Amén. Y donde ellos iban, el Padre iba. Porque eso es lo que significa Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Entonces salimos de eternidad, pero el pecado nos sacó de eternidad y nos metió en el tiempo. Amén. Dios tenía un pacto con Adán. ¿Cuántos saben eso? El pacto edénico o el pacto adámico. Amén. Ese pacto fue dado al hombre cuando estaba viviendo en el huerto del Edén. Ese pacto estaba condicionado por una serie de reglas y mandamientos que Adán tenía que cumplir. ¿Es así? Lo primero, él debía reprobar la tierra. Amén. Pues él había sido totalmente ordenada y creada para ellos. La tierra era para ellos. Ahora, la forma de reprobar la tierra no era como la conocemos ahora. Amén. No era como nosotros la conocemos ahora. La forma, tenemos un ejemplo bien claro de lo que Dios quería en el principio en el Edén. Y lo tenemos allá. Isaías 9 nos habla de eso. Una virgen concebirá y dará a luz. Entonces, era por la palabra, era que Adán tenía que reprobar la tierra. Amén. Por la palabra era que Adán tenía que reprobar la tierra. ¿Se acuerdan cuando hablemos de las dos simientes, de los gemelos? ¿Se acuerdan? Que dijimos que cuando Adán pierde el pacto allá en el principio, él tenía dos libros en su mano. Uno era el libro de propiedad de la tierra y otro era el libro de redención, el libro de la vida. Amén. Que ahí estaban los nombres de todos los que tenían que venir a manifestación, porque Adán tenía que traerlos por medio de la palabra. Amén. Pero cuando Adán pierde o cae en el Edén, el libro de propiedad de la tierra se lo queda Satanás. Amén. Pero el libro de la vida vuelve al dueño original, el cual es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Amén. Entonces, en la forma original de Adán reprobar la tierra era por la palabra. Ese era uno de los pactos. Debía de someter la tierra, es decir, tener control, como dioses amateus que eran ellos, sobre toda la creación, como son las montañas, ríos y demás cosas. Ellos podían mover montes. Yo me imagino a Adán allá ordenando como una mujer o un hombre ordena en su casa. Amén. Que dicen, uy, este mueble aquí como que me estorba. Y hacemos, ¿y si lo ponemos acá? Uy, aquí parece como que queda mejor, ¿verdad? Uy, ¿qué te parece cómo queda eso? Uy, queda precioso allí. Amén. Pues yo me imagino a Adán allí en la creación diciendo, este árbol aquí como que no. ¿Qué hace esta higuera aquí en medio? Árbol, quítate de allí y ponte allá. Amén. Esta montaña acá, yo creo que estorba un poquito. Montaña, muévete y ponte allá. Amén. Porque él era un Dios amateur. ¿Cuántos dicen amén? Él tenía la potestad sobre la tierra, él tenía el dominio. ¿Cuántos dicen amén? ¿No dijo el Señor en la Escritura, si tuvierais, como qué? Como un grano de
mostaza, la semilla más pequeña, dijo, diríais a este monte, quítate de aquí y ponte allá, y ese monte se movería. ¿Por qué? Porque eso ya estaba acá en eternidad. Ya lo teníamos nosotros, pero lo perdimos en la caída. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Vamos rápido. Debía de tener dominio sobre toda la creación animal. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y debía de abstenerse de comer del árbol del conocimiento. Amén. En el fatídico momento en que el hombre toma del árbol del bien y del mal, deja de ser eterno, deja de ser inmortal y entra en su propio tiempo. ¿Cuántos dicen amén? A partir de ese hombre, el hombre empieza a ser esclavo del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y es así. Cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, salimos del plan original y entramos en la rueda del tiempo. Aleluya. Qué triste, ¿verdad? Y ahí estaba Adán, es echado del Edén. Amén. Echado de ese huerto. Y dice, el día que comieras del árbol, de ese día morirás. Ahora la gente dice, pero si Adán vivió 900 y pico años, amén, 940, 900 algo creo que fue. No murió ese día, porque para Dios un día el hombre no podía pasar de 1000 años. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué se creen ustedes que es el milenio? ¿Para qué es el milenio? Amén. Para mostrarle a Satanás que el pecado ha sido vencido, que todo ha sido restaurado y que el hombre ya puede vivir más de un día. Amén. Porque ya no hay pena de muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Pero por desgracia, en la decisión de Adán, estábamos nosotros y salimos de la eternidad. ¡Aleluya! Pero gracias a Dios que Él era un sanador, un salvador, un redentor. Amén. Y ahora yo me imagino a Dios, no le pilla nada de sorpresa. Y Él dice, bueno, Adán me falló, pero yo tengo que cumplir mi promesa. Así que ahora voy a tomar a otro hombre y voy a traer mi plan de redención. Y Él toma a un hombre, el cual se llama, a ver si me lo pueden decir, Abraham. Y ahora con Abraham sí hace un pacto. Amén. Pero este pacto ya no tiene condiciones. Ahora este pacto dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo voy a bendecirte y voy a darte simiente que será tan grande como la arena del mar y tan grande como las estrellas de los cielos. Eso nos está hablando de dos simientes, tanto física o literal como espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te bendeciré. Amén. Ya no es si tú haces, yo cumplo mi promesa. No es yo la tengo que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Dice Génesis, miren, Génesis 12. ¿Dónde estamos? Por acá, más abajo. Aquí. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Ves que no hay si tú haces? Es lo voy a hacer. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra, en lugar de Siquén, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra.
y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda atendiendo a Betel al occidente y a Ai en oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y llegó hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservará la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ahora, el hombre no habíamos mejorado. Menos mal que Dios ahora quería bendecir al hombre sin pactos, sin condiciones, porque si no hubiéramos estado perdidos. ¿Por qué? Porque le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y lo primero que hace es llevarse ¿a quién? A papá y al sobrino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya había roto el pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y llega a la tierra del encinar de Moré y le dice: toda esta tierra te la voy a dar a ti. Y edifica allí un altar. Pero cuando viene el hambre, se va a Egipto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez el pacto roto. Llega a la tierra de Abimelech y vuelve a hacer lo mismo y dice: tú di que eres mi hermana. Amén. Va a Egipto y hace lo mismo: di que eres mi hermana. ¿Cuántas veces rompió el pacto Abraham? Amén. Pero menos mal que el pacto era sin condiciones. Ahora, la bendición sí que tenía condición. ¿Por qué? Porque tardó 25 años. ¡Ay! ¿No están gastando eso? Desde que Dios le da la promesa hasta que nace Isaac, pasan 25 años. ¿Por qué? Porque aunque el pacto era sin condiciones, la bendición sí que tenía condición. Y Dios no nos puede bendecir a no ser que nos paremos por su palabra. ¿Somos eternos? Sí. ¿Pero por qué a veces no somos bendecidos? Porque no nos estamos parando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¡Ay! Dice: mire, ahora encontramos que Dios prometió suplir todas nuestras necesidades que nosotros tenemos en esta jornada. ¿Es correcto? Amén. Pero recuerden, Él solamente las suple bajo condiciones. Primero nosotros debemos cumplir su condición. Si nosotros no cumplimos su condición, Él no suplirá nuestra condición. Nosotros primero tenemos que hacer lo que es correcto. Tenemos que bajar al fondo y empezar desde allí. Es decir, Abraham era el padre. Amén. Por Abraham tenía que ser bendita la tierra, pero tardó 25 años porque no estaba cumpliendo la condición. Entonces, ¿somos eternos? Hermanos, ¿somos la simiente predestinada? Pero a veces Dios no somos bendecidos porque no estamos cumpliendo la condición. Entonces debemos cumplir la condición para que el Hijo venga y podamos ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Venga, vamos rápido. Amén. Aleluya. Mire, todos los grandes hombres de Dios quisieron vivir este día, porque estamos en las puertas del regreso a eternidad. Amén. Estamos en las puertas del regreso a eternidad. Nosotros, si Dios lo quiere y lo permite, no vamos a ver muerte. ¿Sabéis lo que es eso? No ver muerte. De eternidad a eternidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? De regreso a eternidad, de donde no debimos salir. Amén. Miren, en preguntas y respuestas, cita 195, dice: yo creo que ustedes están viendo la última cosa que sucederá a la iglesia antes del rapto. Exactamente, yo lo creo. La lluvia terminó. Solo lean los 3 primeros capítulos de Apocalipsis y ustedes verán lo que está prometido a la iglesia. Eso es lo que está prometido a la iglesia, allí mismo, las edades de la iglesia. Amén. Estamos en el tiempo del fin, porque está prometido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que acá están cumpliéndose las señales de que nos dicen que nos vamos.
Y ya no hay más señales que cumplir. ¿Qué más estamos esperando? Yo no espero nada más. Dice la Escritura que cuando veáis las cosas que están aconteciendo, erguid vuestras cabezas, porque la salvación viene pronto. ¿No es así? Amén. Estamos predestinados para eternidad. Nosotros somos personas sujetas a eternidad. Y nos vamos a parar en su presencia todos juntos un día de estos. Quiero decir, cara a cara con Él. No hay manera de explicarlo. Cuando usted sabe que va a suceder, ahí está. Nunca he visto que falle ni una sola vez. Salimos de eternidad. Estábamos acá. Amén. Salimos de eternidad. Y Adán nos sacó. Y ahora hemos estado en este tiempo. Amén. Donde Dios ha tenido que restaurar todas las cosas. Pero volvemos a eternidad. ¿Es así? Volvemos a eternidad, mis hermanos. Ay, miren. Vamos a hablar unas poquitas cosas. Y ya nos vamos. Amén. Si ustedes se dan cuenta, todos los grandes hombres de Dios sabían que venía ese Redentor. Y ellos, hay algo peculiar en la manera de morir. Y esto lo hemos explicado alguna vez, pero viene al caso. Amén. Y quiero que lo entiendan. Miren, Job, dice los historiadores, que cuando él fue enterrado en Jerusalén. Amén. Según hay un libro en lo que se llama la Septuaginta, amén, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, amén. Y ellos dicen que Job, en la última etapa de su vida, amén, estuvo viviendo en Salem, lo que es Jerusalén, y que él estaba ayudando al reino de Salem en consejo y en todo lo que hacía falta, amén. Y cuando él es enterrado en Jerusalén. Y él dijo: yo sé que deshecha está mi carne, con estos ojos he de ver a mi Señor. ¿Es así? Entonces, la peculiaridad está en que cuando Abraham muere, amén, él va a Macpela, a lo que es Jerusalén, amén, y él dice: quiero comprar esta cueva para que sea mi sepultura y la de mi familia. Y los habitantes o el dueño de esa cueva dice: Abraham, yo te la regalo. Amén. Yo te la regalo, Abraham. Pero Abraham no quería regalos. Él quería comprarla, porque al comprarla él tenía total y pleno derecho de ella. Amén. Y él dice: no, venderme la heredad, por favor. Vendérmela. Amén. Y él compra la cueva de Macpela, donde ahí fue enterrado él, fue enterrado su esposa, fueron enterrados toda su familia. Amén. ¿Por qué él quería ser enterrado allá? Porque él había escuchado de Job, que dijo: deshecha está mi carne, yo de ver a mi Redentor. Entonces dice Abraham: si Job se levanta y ve a su Redentor, yo quiero estar cerquita de Job para yo también levantarme y ver a ese Redentor. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? Luego viene José, y José dice: bueno, yo estoy aquí en Egipto, porque por la gracia de Dios Él me ha dado favor en Egipto para prevalecer la vida de mi pueblo. Pero hay una promesa que dice que nosotros tenemos que volver a nuestra tierra. Amén. Y José dice: cuando vosotros salgáis, agarrad mis huesos. Amén. Agarrad mis huesos y llevarlos y enterrarlos allá con mi familia. Porque si Job se levanta, si mi papá se levanta, amén. Si Abraham se levanta, yo también me levanto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? David mismo, que era el rey allá en Jerusalén, él dijo en un salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Él vio a Jesús levantarse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos quisieron ser enterrados donde ellos sabían que iba a haber una resurrección que los regresaría a eternidad. Amén. ¿Es así? Amén. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Ellos sabían que habría una resurrección que los regresaría a eternidad. Y ustedes se dan cuenta, leen Mateo 28, creo que es Mateo 26, por allá va, por esos capítulos,
dice que cuando Jesucristo se levantó, dice que los santos de las edades pasadas del Antiguo Testamento se pudieron ver. Lo dice la Biblia. Amén. Se pudieron ver. Amén. Y pudieron pasear mientras estuvo Cristo los 40 días en la tierra después de su resurrección. ¿Por qué? Porque ellos se procuraron ser enterrados en el lugar donde iba a haber una resurrección. Entonces, ¿usted quiere ser eterno? Nosotros somos eternos. ¿Quiere participar de esa eternidad? Procure ser enterrado en la palabra. Entiéndese en la palabra. Amén. Porque la palabra, mire, cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Y si yo soy enterrado en su palabra, yo, que salí de eternidad, regresaré a eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Leemos una última cita. Dice, mire, me pregunto esta noche, aquí en el edificio donde la gente está sentada, donde hay hombres y mujeres que son gente con destino a la eternidad. Y saben que un día u otro tendrán que encontrarse con Dios. Y me pregunto si ustedes ¿no tendrán un pequeño aliento de esa amnesia? Salir de esta amnesia espiritual que a veces nos metemos. Porque Satanás quiere eso. Nos meten en amnesia espiritual y a veces no sabemos ni quiénes somos. Pero somos seres eternos. ¿Somos seres eternos? Hermano, ¿usted es eterno? Claro, porque salió de eternidad. Y eternidad ni tiene principio, ni tiene fin. Y éramos eternos porque estábamos acá en la mente, en la parte de atrás de la mente de Dios. Y Él nos expresó. Entonces somos eternos. Somos eternos. Pero al venir por esta, hermanos, ¿saben qué? Que nosotros no tenemos esa facultad que Él tuvo. Porque ustedes han leído la escritura que Él dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Él se acordaba, estando aquí en este cuerpo, Él se acordaba de la gloria que Él tenía antes. Amén. Pero nosotros al pasar por esta vida pasamos por amnesia y no recordamos lo que éramos antes. Amén. Pero que hoy en esta mañana podamos tener un aire en esa amnesia y podamos recordar que somos seres eternos. Y que eternidad vamos. Amén. Que hoy podamos decir, Señor, yo quizás olvidé quién era, pero ya sé quién soy. Soy eterno y quiero enterrarme en la palabra. Para que cuando esa vocecita diga, sube acá, yo pueda decir, uy, me está llamando. Me voy para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Que el Señor Jesucristo les bendiga, seres eternos. Ojalá el domingo que viene ya no estemos acá. Amén. ¿Qué dices, hermano Michael? No quiero. Ojalá no esté aquí el domingo que viene. Y el domingo que viene, mire, ayer lo pasemos muy bien comiendo allí juntitos. Pues imagínense que la semana que viene estamos en esas mesas de miles de kilómetros, cenando ya todos en compañerismo con todos los santos de las edades en eternidad. Amén. Ojalá sea así. Amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Amén. Señor y Padre Celestial, Dios mío, en esta mañana, Señor, yo sé que ha sido un tema, Dios mío, con mucha información. Señor, yo sé que ha sido un tema, Padre, quizás con mucho peso, Señor. No porque seamos entendidos, sino que como no sabemos expresarnos, Padre, a veces no se entiende la cosa como se debería entender. Pero yo te ruego, Padre, que tú hayas podido descender al corazón de cada uno de nosotros y que podamos, Señor, entender en esta mañana que somos seres eternos, Señor, y que a veces vivimos vidas mediocres porque no nos paramos, Señor, como debemos de pararnos, Señor. Pero que, Padre, parándonos por tu palabra y muriendo en tu palabra, Señor, podemos llegar a esa eternidad y podemos vivir vidas bendecidas, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Bendice este pequeño tabernáculo, bendice a los santos, bendice, Señor, a todo hombre y mujer que se para por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo dice, amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a tomar una alabanza, ¿les parece? Mira, voy a tomar una alabanza
que a mi hermano David le gusta mucho.